Y Sandra, yo ya avisé que ya estoy aquí para que le avisen a Sandra porque ella había preguntado, creo yo. Ah, vaya, ahorita. Ah, sí, Yo ya, ya pusiste, entonces ya yo digo, puse, pero no ha entrado, no sé si no vio. le voy a escribir a ella. Ok. Bueno, pues entonces ya empezamos a grabar la clase. Estamos con el tema del sufrimiento. Rápidamente habíamos visto ya en las últimas clases el tema del amor y cómo eso se encarna en la cruz como fuente de sentido del sufrimiento. No sé si se recuerdan. Les grabé la clase, ¿se recuerdan? Claro. No sé si la vieron. Sí, les agradezco que me hayan pues aceptado la grabación. Pues miren, yo me comprometí ir una vez al mes a Tecumumán a dar una formación bíblica a los ministros y todos los que trabajan directamente en el tema el litúrgico. Pero vieran que el problema no es la ida, sino que el problema es ahorita las carreteras. Ay, sí. 12 Ha de horas. estar terrible. Salí de aquí el miércoles porque le dije a Ofe que iba a aprovechar a Ofe, a Vero, que iba a aprovechar que venía el padre para no irme en bus, porque si no me iba el viernes. Entonces me dijo, no, sí, andate. Y resulta que me fui con él, pues con el padre que había venido a hacer una compra y con un montón de gente. A las 12:30 salimos y llegamos a las 12 de la noche. Ay, 12 horas de viaje. 12 de la noche llegamos. Y eso que era, iba en un pick-up y a mí me tocó la parte de en medio porque él había venido a comprar cosas. Ay, y el pick-up iba lleno. Y entonces, pero miren que fue cosa terrible. muy terrible. Terrible, terrible. Ya no Porque se sabe a qué horas transitar. lo que pasa es que el mes pasado que fui también se tardó 10 horas, pero yo más o menos ya sabía, acababa de pasar el problema ese de la carretera de Palín, entonces yo por eso también me fui antes, pues mucho antes, porque mi clase es hasta el domingo, pero es que el tema de la carretera es imposible que uno pueda... Pero ¿y cómo regresas el ¿En mismo bus? domingo? Ah, no, regresé el lunes. Ah, Pero ya en bus, ¿verdad? Pero igual se hacen esas 10 horas. Bueno, Buenos entonces, días. hola Sandrita. Hola, buenos días. Entonces, en la grabación les había puesto todo ese tema del camino del amor, del sufrimiento, ¿sí? De la cruz de Jesús. Y no sé, pues les decía que lástima que no había sido pues así de poder platicar, porque es un tema que toca mucho a la reflexión, sobre todo cómo comprendemos el sufrimiento, cómo comprendemos el dolor, cómo comprendemos el camino del amor y cómo comprendemos la cruz de Jesús, que es el número 6, la cruz de Cristo, fuente del sentido. Sí. Entonces, eso pues ya lo habíamos trabajado pues en esa grabación, y el sufrimiento, experiencia transformadora. Ahora, yo quisiera saber si eso que dejamos grabado, tienen algún comentario, lo vieron, alguna reflexión en relación a la cruz de Cristo, fuente y sentido, y al sufrimiento, experiencia transformadora. pues yo quisiera compartir con ustedes una lectura muy bonita sobre el Evangelio de hoy, que yo lo recibo pero es muy con lo que nosotros estamos viendo. Entonces dice, ya saben de qué se trata el Evangelio, cuando Jesús le pregunta, ¿y quién dice la gente que soy yo? Según San Mateo, sí, ¿verdad? Entonces, este pedazo que me interesa dice, la reacción de Pedro manifiesta no solo el amor por el maestro, sino la actitud errónea de los cristianos de buscar un paraíso sin cruz, un Mesías sin pasión. Por ello, Jesús los invita a reflexionar y a no pensar como los demás, sino a entrar en su corazón y aceptar el misterio de la cruz. Es pues importante que nosotros, en medio de este mundo que nos invita al confort y a evitar a toda costa el sufrimiento, aceptemos que el seguimiento de Jesús
forzosamente pasa por la cruz. Los falsos paraísos propuestos por el mundo terminan siempre en desilusión. El camino de la resurrección pasa siempre por el dolor redentor. No tengas miedo de caminar detrás de Jesús. Su amor te sostendrá a cada paso. Muy bien, muy bonito. Qué lindo, gracias. La reflexión de hoy sobre realmente el tipo de Mesías Sí, que ellos esperaban, y entonces esto les viene como a, eso es lo que él quiere que ellos comprendan, ¿verdad? No es un rey con corona, sino que es un rey con cruz. Exacto. Entonces, pero ese tema nosotros lo tenemos que unir al camino del amor y a la cruz como fuente de sentido. Porque miren, es muy importante cuando trabajamos el área de catequesis, nosotros transmitir realmente en qué consiste esa fuente de sentido de la cruz. Porque, pues, a mí me toca trabajar con gente adulta. Entonces, yo cuestionaba a donde voy a dar esos temas de formación, que después de 25 años de vivir junto a una pareja, la mujer es golpeada, tratada mal. Es más, desde el principio la vendieron, los papás la vendieron a ella y ella pues tuvo los hijos. En un momento ella me contaba de que el esposo no quería tener hijos porque dijo que no y sin que ella supiera la llevó a abortar. Y me lo contaba, eso pasó hace 30 años y lloraba como que era el mismo día. Lo que yo le decía al sacerdote es que hace 15 años recibió el sacramento del matrimonio porque no estaba casada. Y entonces sigue siendo maltratada, va a cumplir 50 años de casada y sigue siendo golpeada, maltratada, tratada. Ni siquiera puede tratar a su esposo, ella lo tiene que tratar de usted. Sí. Y él la trata que vaya a hacer esto, que vaya a hacer el otro. Pues, sí. E incluso la tiene durmiendo en un cuarto aparte, pues cuidando un negocio que tiene. Yo decía al padre, ¿y por qué le dio el sacramento? Sí, pues, sí. ¿De qué se trata entonces un sacramento? Es que como no estaban casados por la iglesia, padre, pero se da cuenta, le dije yo, que al darle el sacramento, usted prácticamente pues avaló la actitud del Señor y el Señor ahora se comporta peor, pues con la bendición pues suya, ¿verdad? Entonces me dijo, pues es que yo no sabía nada. Entonces, vamos, que entonces, ¿por qué no averiguan ya en situaciones adultas, mayores, en qué consiste el sacramento? Porque ahora esta señora pues cree que el sufrimiento pues es esto, ¿verdad? Y que ella tiene que aguantar. Ella es una mártir, la vendieron, le hicieron con ella todo, siguen haciendo lo mismo. Y bueno, lo único que le queda, como dice la canción, es llorar y llorar, porque llora que llora y cuenta su historia. Y ¿saben qué es lo peor? Que como llora por todos lados contando eso, entonces dice la comunidad, no, lo que pasa es que ella lo que quiere es llamar la atención. Es muy dramática, ella quiere llamar la atención. Y yo, no, ella no quiere llamar la atención. Ella no puede provocarse las lágrimas así por aquí y el dolor y la pena que tiene. Entonces, es importante. Yo le hice una sola pregunta a ella. ¿Y usted lo quiere? Le dije yo. Y se puso a llorar. Y me dijo que ella no sabía de eso. Que no, ella no podía. Ella está muy menospreciada, ella no tiene autoestima. Pues, ¿y cómo? Porque no sabe. Pues, si nadie nadie Pero vamos, la seriedad, de verdad, si nosotros entendemos lo que es un sacramento, que es un signo de salvación. Díganme, ¿en qué están salvando a esta pareja o a este señor o a esta señora? Y entonces yo le decía al sacerdote, a mí realmente me cuesta mucho dar una formación bíblica en un escenario como este, porque ¿qué quiere que le diga? Le digo, sí, yo, pues, ¿cómo formar a la persona si ahora que ¿qué tiene que hacer? ¿Anular su matrimonio? ¿O qué tiene que hacer para que ella realmente
pues, o llame al esposo, no sé, pero es una pastoral que no se lleva a cabo en relación a los sacramentos. Entonces, estos temas, el camino del amor, la cruz de Cristo como fuente de sentido y lo que estamos viendo, el sufrimiento, experiencia transformadora, pues díganme ustedes, ¿cómo lo aplicamos realmente? Porque son muy lindas las frases, todo el discurso es muy bonito, pero el hecho es que las personas están sufriendo, porque ese es el tema, el sufrimiento, están sufriendo y lo más triste del caso, dicen que esa es la voluntad de Dios, que Dios así hizo su vida, que Dios así fue su historia. Y entonces si uno quiere trabajar en serio, ¿verdad? No realmente solo hacer las cosas por hacerlas. ¿Cómo se afronta esta realidad? Se los comento porque todos de alguna manera transmitimos un mensaje y entonces para escucharlas un poco, ¿qué dicen ustedes? ¿Puedo opinar? Claro. Yo creo que primero habría que aclararle que Dios nos ha creado para ser felices, no infelices. Y que aquella frase de que somos peregrinos, valle de lágrimas, está mal entendido, por supuesto. Sí, Susi, gracias, pero imagínate, yo le digo a ella, pues fue creada para ser feliz y nunca ha dice tenido que felicidad. la vendieron a los 14 años. A los 14 años fue vendida y ella pues dice, pues yo lo único que sé es que a mí siempre me han violado, sí, a mí toda la vida me han violado Claro. y yo pues sí, tengo mis hijos y los quiero, pero ¿saben qué es lo más triste ahorita en este momento? Es que la nuera ya pertenece a una generación diferente. Sí. Pero como la tratan tan mal todos, la nuera también la trata mal. Porque, Pobrecita. Pero es que también se come de antojo. los hijos tampoco la tratan bien. Entonces, la casa que ella, porque ella es trabajadora y ha trabajado fuerte. Entonces, la casa que construyó con su esposo, pues ahora viven ahí sus hijos y sus esposas. Y ella en ese cuartito cuidando el negocio. Y cuando dice que le dice a la nuera, usted debería de calentarle la comida, yo estoy ocupada, yo no tengo que meterme en esas cosas y usted ni me tiene que decir a mí cómo hacer las cosas. Entonces que la cae a la boca. Y yo digo, en el fondo lo que pasa es que esta nuera pues no llegó en esa forma, pero como ya recibió toda esa lección de cómo la tratan, pues entonces ahora es el sufrimiento es doble, ¿verdad? Porque ya no solo es del papá, ahora es de los hijos y ahora de las nueras. Entonces, imagínense ustedes, el discurso es muy bonito, Dios nos creó para ser felices, pero realmente, ¿cómo hablamos de eso en una realidad? ¿Y cómo entonces la iglesia, que ese sacramento no tenía que darse? Porque ahí no hay ni libertad, no hay validez, no hay nada, aunque hayan hijos, aunque haya todo, ahí no hay nada. Y esa es una realidad de muchos lados. Yo se los dejo porque a veces nosotros solo hacemos las cosas en relación a las catequesis, pues hablando en el caso del sacerdote, que claro, hay un grupo de catequistas que trabajan esa área y que son muy contentas. Incluso el día que yo estuve ahí se casaron dos viejitos, ¿verdad? Pero yo le dije al padre, bueno, pero averiguó si el viejito no le pega a la viejita, pues, porque si no, y entonces, ¿en qué quedamos? Entonces, pero si no tienen charlas y preparación prematrimonial o algo. Pero yo no sé, ahí es el tema de la cruz de Cristo, fuente de sentido. Ahí yo no sé, el tema mal comprendido es una enseñanza, no sé, equivocada, mal comprendida, mal transmitida, no sé. No sé si se entiende porque como es que tenemos que hacer sacrificios o penitencia, no sé si es la penitencia que así se asume, pero lo que yo sí tengo claro, y yo les dije eso, es que el Evangelio es liberador. Por eso es buena noticia, porque libera, porque transforma las realidades, no las mantiene pues cubiertas. Sí, pero transforman las realidades a quien recibe el mensaje. Pero si están cerrados al mensaje, porque no les conviene, porque tienen que cambiar de vida y la gente no quiere cambiar.
Pero es que ella necesita que mucho trabajo para que cambie su interior. Porque pero toda su vida ha recibido mal maltrato, el mensaje de Dios y el mensaje humano, pues. claro. Entonces habría que ver que la iglesia, pues ya necesita psicólogo, psiquiatra, antes todo. de recibir el mensaje de Dios. Es que de verdad la pobrecita está muy mal. Pero créanme que esa no es una realidad única. Yo se las Sí, pongo, por es ejemplo, cierto. porque fue lo que me tocó esta semana y porque estamos en este tema. Pero yo lo he visto cada vez que he ido, que se acercan a mí, me hablan y lloran y dicen, y digo yo, y como miren, para justo esa parroquia se llama Jesús de las Tres Caídas. Y ahí está caído Jesús 3 veces en el altar. Y toda la gente llega pues a decir, bueno, pues esto es lo que nos pasa. Si él se cayó y estuvo así, pues nosotros también ahí estamos con él en el suelo. Yo decía, padre, le decía, pero no me diga que venga, ¿qué les puedo decir? Si después me dice, no les diga eso, porque entonces, ¿qué va a pasar? El esposo los va a sacar. Ay, Dios le digo, entonces es muy difícil, es muy difícil, de veras. Es difícil, sí, tienes razón. Si ellas no se quieren y no se aprecian ellas mismas, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden, verás, si tú no te querés, nadie más te va a querer? Entonces, pero ella no le enseñaron, no recibió nunca amor, ni en su casa, ni en su familia. No, y yo entiendo que son cosas que superan nuestra realidad, pero lo más triste es quedarse con los brazos cruzados. Entonces, es importante que realmente, y ya se entiende, porque como dijo el sacerdote de allí, es que hay muy pocos sacerdotes, yo estoy único con tanta tos, y también todo eso es cierto, pero entonces tal vez nosotros tenemos que poner un poco más de lo que hacemos, en el sentido de concientizar, de llevar material para que lean. Ese es otro problema, que leen pero no entienden. Entonces hay que estar explicando ahí parte por parte, un poco estilo Plaza Sésamo. O sea, es un trabajo de 24 horas, realmente. Realmente. Es algo que hay que estar ahí. Fíjense que ahorita que yo estuve, hicieron una evaluación de un retiro. Y entonces habían hecho un retiro de evangelización y me dijeron, por favor, quédese para que nos ayude a la evaluación. Y el sacerdote empezó diciendo, pues miren, yo les voy a decir que en este retiro quien llevó todo al mando fue Satanás. Y yo me quedé así, ay, dije yo, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Les dije yo. Y entonces dice, mire, lo que pasa es de que cuando empezó el retiro, pues había una gran serpiente en el salón. Ya eso nos enfrió a todos. Pero luego el vino de la consagración estaba agriado. Y en el agua que yo iba a echar en el vino, habían moscas. Y entonces después, tras eso, las pláticas aquí, que no sé cuánto, que no sé dónde, y yo oyendo todo eso y todos los que trabajaron el retiro con los ojos así, porque eso lo estaba diciendo el padre, ¿verdad? No lo estaban diciendo ellos. Y entonces vine yo y les dije, ¿me permiten hablar un momentito? Padre, le dije, disculpe, le dije, pero tal vez hay otra interpretación, le dije, tal vez, mire, le dije, cuando llueve, los animales buscan un lugar y ahí se inunda, porque es un lugar que está cerca del mar, se inunda con los ríos, pero los animales buscan un lugar seco. Entonces, yo creo, le dije yo, que hay que superar ese tema que la serpiente es Satanás, le dije, punto número 1. Punto número 2, si los vinos no los utilizan, no se los acaban y no se tapan bien, se agria el vino. Y luego, si también con aquí calor y todo, las moscas andan por todos lados. Y si no tapan, no tapan ahí, pues ahí se entrarán todas las moscas que sean, les dije. Pero yo creo, le dije, que si damos la interpretación, pues le damos tanta autoridad a este ser, le digo yo, al mal, pues entonces yo creo que la verdad es que no estamos haciendo mucho, le dije yo, y todos estaban oyendo ahí los que habían colaborado al retiro, no lo sé, les dije yo, pero yo diría que hay que poner más atención en lo que se hace, le digo, por lo menos cuidar que el vino esté bien, que lo que se va a utilizar en ornamentos litúrgicos, pues que estén cuidados, guardados, limpios, y que se use el vino bien.
Y luego, pues antes que no llegara el mero día del retiro a poner las sillas y todo, porque tal vez van a haber otros animales, les dije yo. El hecho es que el padre después me dijo, ¿y usted no cree en Satanás? Pues mire, yo más creo en Dios, le dije yo. Y yo creo que Dios tiene poder sobre, le dije, pero no sé. Entonces, son temas muy difíciles, fíjense. No es fácil dar una formación con seriedad cuando tenemos pues esta realidad, estas carencias en estos lugares. Todo esto lo comento porque tiene que ver con el sufrimiento, con el tema del camino del amor, con el tema de nuestra realidad. Porque vean, por ejemplo, lo que habíamos visto. En Cristo el sufrimiento humano alcanza una profundidad incomparable, porque el hombre que sufre está unido hipostáticamente al Hijo único de Dios. Sí, pero fíjense que eso hay que matizarlo, porque no solo es por el sufrimiento, o sea, es el sufrimiento ofrecido, donado, comprendido, asumido, no es mágico, porque aquí está muy fácil el párrafo, ¿verdad? Dice, porque el hombre que sufre está unido hipostáticamente al Hijo único de Dios. Bueno, pues no es en automático, no pasa así, ¿verdad? Sino que tiene que ver toda una actitud evangélica. Que a veces si no se ha catequizado, pues no hay esa actitud. Y acuérdense lo que vimos anteriormente. Si nosotros llegamos con este discurso con una persona que está sufriendo, pues obviamente nos manda a saber a dónde, porque el sufrimiento de esa persona pues no es para razonarse, sino que ella lo está viviendo y de alguna manera tiene que encontrarle el sentido. Entonces, ¿cómo ayudar en esas situaciones, ¿verdad? ¿Cómo verdaderamente hacer del sufrimiento una experiencia transformadora? Que eso sería lo que nos tocaría hoy. Entonces, vean ustedes aquí entonces, esperen un momentito que esto ya se trabó. Estamos en la página 142. Entonces dice que el sufrimiento es ineludible en la vida del hombre sobre la tierra, o sea que no lo puede evitar. Ahí está. Dice, Cristo no ha escogido esta necesidad de tomar la cruz. Esa es otra cosa que también hay que comprender, ¿verdad? Porque muchas personas entendiendo el texto literalmente, como dice ahí, pues la mayoría de la gente entiende que Dios lo mandó a sufrir, ¿verdad? Y a morir en una cruz. Esa era la voluntad de Dios, que eso pasara. Eso era algo. Lo que pasa es que ahí hay que entrar desde el principio, que lo hemos visto tantas veces del relato revelado, que no es a causa del pecado que entra la redención, sino eso estaba desde el plan eterno de Dios. Eso yo creo que todavía no está en nuestras mentes. Como Jesús, y ahí es donde entra el tema del amor, porque Jesús, por amor al Padre y a nosotros, asume esa misión de revelar al Padre, sabiendo que esa misión lo conducirá a la muerte. Y él pudo escaparse de 1000 formas de esa muerte, pero la asume porque era la consecuencia de sus propias acciones y de sus propias palabras. Ese tema cuesta mucho que las personas lo capten realmente, ¿verdad? Porque se entiende de que todo esto pasó por culpa de Adán y Eva. Todo el mundo entiende eso así. Entonces dice el hecho de que Jesús en Lucas 9:23 diga, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Bueno, esto es lo que vive esa señora. Sí, esa señora, esto lo entiende literalmente eso y dice, bueno, pues yo hago esto, ¿verdad? Dios quiere que yo sufra, pues tomo mi cruz todo el día y lo sigo. El problema es que ahora resulta que ella tiene visiones de Jesús. Entonces ya tiene visiones y entonces Jesús le dice que siga sufriendo, que él la ama y eso se lo cuenta a uno llorando amargamente. Entonces,
dice que el sufrimiento no es obstáculo para la dignidad humana. Bien entendido, es una gracia particular. Habita la que hay en el sufrimiento. Entonces dice, habló de la senda estrecha de Jesús, ¿verdad? Diciendo que hay un camino estrecho para que conduce al cielo y luego pues el camino ancho, ¿verdad? Y luego ese camino estrecho, pues en el contexto del tiempo de Jesús, pues está indicado por persecuciones, el mismo Jesús, ¿verdad? Perseguido. Hoy, como decía Gildita, anuncia que justamente llevar esa misión a su realización, pues le va a costar pues la vida, ¿verdad? Entonces, y el discípulo no está exento, pero eso de que el discípulo no esté exento no quiere decir que se busque, sino que él cada día va a tener su propio sufrimiento, su propia lucha. Y uno, pues, por ejemplo, bueno, miren, no es un sufrimiento de perder la vida, pues, pero 3 horas de tráfico de San José Pinula Baja, es un sufrimiento, es un sufrimiento porque ya no sabe uno ni cómo colocarse, de veras. Y la pena de que uno tiene un compromiso que ya no sabe uno cómo va a dar. Entonces, pero lo asume porque tiene que decir uno, bueno, pues yo hice lo más que pude y si ya llego tarde, pues ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que pasó al final con Verónica, ¿verdad? Pues yo salí también, pero tampoco pude. Entonces, es como ir entendiendo lo que significa asumir el sufrimiento. Por eso dice que no es obstáculo para la dignidad del hombre, según lo dice un filósofo de origen alemán. Araceli, buenos días. Le saluda Susana Vidal. Mire, ayer rastreé mi envío. Me dijeron que debía de haber llegado ayer, pero me está urgiendo y no ha llegado. Bueno, luego también dijo que el sufrimiento es la más grande dignidad del hombre. Pero oigan, pues eso lo tenemos que matizar y que poner en contexto. Está claro que eso no significa que el sufrimiento tenga que ser buscado. Bueno, aquí dice está claro, pero no está tan claro, porque mucha gente, ya ven ustedes, que lo buscan y que incluso, pues ya el sentido de martirio, ¿verdad? Que se está viviendo ya como con mucho gusto. Entonces, está claro, dice que no significa que hay que buscarlo por sí mismo, sino que el sufrimiento no es un callejón sin salida. Es decir, está ahí el sufrimiento, no puedo escapar de él, no puedo darle la espalda, pero tampoco me voy a gozar de tenerlo, pues como dice, hay un santo, ¿verdad? Que no me acuerdo el nombre, que lo ponen en una plancha para asarlo. Sí, San Lorenzo, ¿no? No que ya sé. estoy quemado desde la hora de la envuelta. Sí, es que eso no nos ayuda mucho. No, eso no nos ayuda mucho. Que ya estoy totalmente asado de la espalda, ahora de mi envuelta, ¿verdad? Para asarme bien del otro lado. Bueno, esos temas hay que matizarlos. Entonces dice también que una gracia particular habita en el sufrimiento. Esto lo dice Bonhoeffer, ¿verdad? Ajusticiado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, afirma que el sufrimiento es una gracia. Sí, o sea, es un carisma, es una gracia cara, o sea, no es algo barato, ¿verdad? Es cara, dice, porque le cuesta al hombre la vida, o sea, tiene que asumirla de tal manera que lo consume, pero tiene que estar consciente de lo que está haciendo, ¿verdad? Y luego dice, la gracia barata es por el contrario, según este teólogo, el enemigo mortal de nuestra iglesia, no dice de la persona, de nuestra iglesia. ¿Cuál dirían ustedes que es la gracia barata, enemigo mortal de nuestra iglesia? ¿Cómo entenderían ustedes esa frase? Está hablando de la gracia barata. La gracia cara la entendemos, porque al asumirlo lo consume a uno, pero la gracia barata, que dice que es pues prácticamente lo peor que el enemigo mortal de nuestra iglesia, ¿cuál sería esa gracia barata? El revelarse al sufrimiento, es decir,
como ver que es una desgracia, que porque yo, que porque, es decir, no Quejarse, aceptar, quejarse. sí, quejarse. ¿Qué dicen los demás por allá? El ¿Será que- bienestar que es fácil de conseguir, tal vez. Pues como acuérdense que estamos hablando del sufrimiento y dice que el sufrimiento es una gracia cara, pero ese sufrimiento también puede ser una gracia barata. ¿Cómo sería ese sufrimiento una gracia barata? Hildita dice, bueno, si uno se queja y pues eso sería como Rebelarse ante rebelarse, el sufrimiento. dice. O no darle sentido al sufrimiento. O no darle, o sufrir por sufrir, ¿verdad? Sí, Decir, Pero entonces no sería una gracia, siento yo. Pues eso es lo que a mí me costó, pero como dice que es el sufrimiento una gracia. sí, dice que es la gracia cara, dice, porque la gracia barata es por el contrario el enemigo mortal de la iglesia, no dice de la persona, dice de la iglesia. El no aceptar el sufrimiento como el camino, porque ahí, en lo que yo les leí, Jesús es un rey, pero no con corona, sino con cruz. Él se va a hacer rey por medio de la cruz. Entonces, eso es lo que yo entiendo. Eso es lo que entiende Gildita. Y entonces, ¿qué dice Sandri? Esto no es una gracia, dice, pero dice es una gracia barata que es enemigo mortal de nuestra iglesia. No dice de Lo que una pasa, persona. lo que pasa es que gracia es un regalo, siento yo. No sé, no sé. un don, es un don, es un regalo. Sí, Pero don desde es que le regalo. puso gracia barata, ya no es gracia. Y si es enemigo mortal, ya no es la gracia como nosotros la conocemos. Pero es que además dice de la iglesia, no dice de una persona, dice de la iglesia. O quiere decir que es un recurso que la iglesia utiliza. Y entonces lo utiliza como una gracia barata, o sea, como un don barato, como un regalo barato. O sea, como cuando nosotros vamos, por ejemplo, poner un ejemplo de que hay por ejemplo, cosas pues muy caras porque tienen, ¿cómo se llama eso? Que tienen su marca, tienen su marca y son muy caras. Y hay cosas que son iguales, pero no tienen esa marca y se lo dan a uno, tienen esa marca, pero se lo dan a uno barato, se lo dan, pues, digamos que 100 quetzales, una bolsa, por decir así, y con la marca de verdad tiene, no sé, 1000 quetzales, por ejemplo. Está diciendo algo que la iglesia utiliza como don, porque no está hablando del sufrimiento de una persona, está hablando del enemigo mortal de nuestra iglesia. Entonces, imagínense que esa gracia barata son los sacramentos, porque los sacramentos son una gracia, un don de salvación, pero cuando se dan así nomás, como el casamiento, como ese caso, sí, como ese caso, eso no funciona, no pasa nada. Por eso el tema de la formación y de la catequesis es sumamente importante. Porque las personas tienen que entender, por ejemplo, lo que leyó Gildita es muy bonito como discurso, pero eso es real. Desde el bautismo, usted se incorpora a Cristo y entonces todo lo que hemos leído tiene sentido, porque el sufrimiento de Cristo, obviamente, cuando nosotros sufrimos, pues estamos incorporados al sufrimiento de Él y el sufrimiento de Él es presentado al Padre y todo tiene sentido. Pero tiene sentido desde el bautismo. Y luego va a tener sentido en la confirmación, porque todo va teniendo sentido cuando esa gracia es realmente con sentido. Cuando Entonces, se sabe lo que se está haciendo. ¿Qué manda? Entonces entendemos, ¿qué entendemos por barata y qué entendemos por cara? Porque ahí sí yo me hago bolas. Bueno, pues aquí dice con claridad que dice que el sufrimiento es una gracia, es un don. Pues obviamente está hablando a cristianos y está hablando a bautizados que se han incorporado a Cristo y que conocen pues
que su vida no va a estar exenta de sufrimiento. Entonces, cuando esto viene, pues lo asume, ¿verdad? De una manera consciente, lo incorpora, lo presenta a Cristo, quien, según la carta a los Hebreos, lo presenta al Padre, y ahí va teniendo sentido el sufrimiento, se va teniendo ese sentido transformador. ¿Cómo me va a transformar? Pues de repente no me va a quitar el sufrimiento, pero me va a dar paciencia, me va a dar sabiduría, me va a dar los dones del Espíritu para yo ir. Acuérdense cuando, por ejemplo, Pablo pide que se le quite un sufrimiento, y la respuesta es: te basta con mi gracia. O sea, el sufrimiento es un tema de gracia, pero cuando está entendido, y ese entendimiento, ese entendimiento no viene por ósmosis. Ese entendimiento es algo que da la formación desde antes de recibir el bautismo. Por eso dice que la gracia barata, obviamente, son los sacramentos. Cuando se imparten solo por impartir. Yo a raíz de este matrimonio, le decía al padre: toda la parroquia comulga, y yo no miro aquí en la parroquia, le dije, horas de confesión. ¿Cuándo hay horas de confesión? Le dije yo, ¿cuándo se confiesa la gente? Y me dijo, nadie se confiesa, me dijo el padre. Esa es la gracia barata. Esa es una gracia barata, ¿o no? Sí. El problema es que a muchos padres ya no les gusta confesar. También, aparte de... Y aparte de que hay pocos sacerdotes. Que se vayan al seminario y aprendan lo que deben de hacer. Imagínense que otra gracia es que mire que dan ganas de llorar, pero ya no sabe uno ni qué hacer. Y dice que viene y dice, hay una persona enferma y necesita que le lleven la unción de enfermos. Ay, no, a mí no me gusta ir a ver enfermos, dice el padre. Es que tienen tan mal olor y yo me deprimo, me dijo. Le dije, padre, si quiere, yo voy a tener la capacidad de dar los sacramentos y yo lo hago. Ok, pero vean. Que se ponga mascarilla. Vean ustedes ese tema de la gracia. Tiene que empezar por el padre. De verdad, el padrecito está bien perdido, pobrecito. Hay que darle un curso nuevo de inducción. No, pero es Zaida, una pregunta. Tú hablabas de la catequesis. Los niños desde chiquitos sufren, que se machucó en dedo, que se cayó de la bicicleta. Yo creo que es el mejor momento para ir enseñándoles. Exacto, Sí, exacto. sufrir es parte de la vida. No es que te hayas portado mal, no es que Dios te esté castigando. Exacto. Yo veo a mis nietas con José Juan con leucemia. ¿Ya? Ellas nunca lo han rechazado, al contrario, lo quieren más porque saben que está sufriendo. Fíjate, ahí pusiste un ejemplo, la gracia de un sufrimiento, uniendo a la familia, reflexionando, meditando, orando, dando sentido comunitario de familia. Pero hoy, si tú ves, ¿te acuerdas cuando hablaba yo de mi nieta, aquella con la que tú orabas a la Virgen de Satanudos? Esta niña, pues es que no, ella sufre porque es chiquita, sufre porque es morena, sufre porque si tu mamá y tu papá son chiquitos, sí, ¿de dónde querías salir? No volver a nacer de otra forma, pues. El sufre. Yo nado entre semana, y entonces le digo yo, que estaba en mi casa, y le digo yo, mira, vamos a nadar, vente conmigo, aquí no traje calzoneta, abuelita. Yo tengo, toma, mira, esta es nueva. No, entonces, es que se le cae la pintura a mi pelo. Nena, es mejor que hagas ejercicio y no que estés con ese color verde en tu cabeza. Abuelita, esto es muy caro, no puedo tenerlo todo. Digo yo, pero bueno, digo, va, pues nena, adiós. Y me fui a nadar y ya se quedó ahí aburrida. Entonces, digo yo, el tema del sufrimiento, el tema de transmitir, el tema de decir, luego cuando regresé le dije, mira, le digo yo, debes de animarte a ser un poquito más dinámica. Esto es muy, 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 muy difícil. Muy, muy, muy difícil.
Sí, porque la gente tiene que poner de su parte y querer cambiar, abrir su mente, y eso es lo que a la gente le cuesta. Y en el caso de Susi, pues su familia se ha integrado. En el caso de la mamá, pues esta mamá tiene otras creencias, otras ideas, y entonces Es lo que la niña aprendió. ya no se puede más, ¿verdad? Porque la mamá da prioridad a eso. Sí. Hay cosas de imagen, a Sí. pinturas, a maquillaje, entonces todo eso tiene mucho valor. Entonces, es una cosa penosa que se da, pues en mi caso, se da en mi propia familia. Uno intenta transmitirlo, recibieron los sacramentos, claro, recibió el bautismo, recibió Sí, porque la mamá dice que es católica, pero a la hora de la hora, pues tampoco ya no se puede. Entonces, todo eso no lo podemos ver superficialmente. Entra cómo va a ser una experiencia transformadora cuando tenemos tanta y tanta. No, y además, esa experiencia transformadora significa que uno la quiera aceptar y que uno la quiera hacer. Sí. Pero el mundo, por otro lado, te está como jalando, presentándote otras cosas. Sí, entonces tenemos todo eso, ¿verdad? Entonces, nos vamos dando cuenta aquí, en este caso que nos presenta, bueno, sigue el material en el texto, dice, añade, está hablando de este personaje, Bonhoeffer, ¿verdad? Sí. Que está dando esos temas, y añade que el sufrimiento es lejanía de Dios. O sea, estamos hablando del sufrimiento transformador. ¿Por qué el sufrimiento va a ser lejanía de Dios? Dice él, por eso, quien se encuentra en comunión con Dios no puede sufrir. Eso tampoco puede ser tan así, porque Jesús está en una comunión tremenda con el Padre y en Getsemaní Jesús sufre. Entonces tampoco podemos idealizar un tema que porque yo estoy, o sea, es un poco lo que pasa ahora en algunos funerales cuando uno va a acompañar un proceso de esos, pero son de otros movimientos cristianos, sí, que sí. hay hasta mariachis y todo. Sí, sí, sí. Y entonces la alegría ya de uno, encontrarse con el Señor. y entonces uno llega ahí y no sabe realmente qué es la cosa. Nadie está vestido de negro, hay otra cosa, bueno, entonces, pues ya uno no dice te acompaño en el dolor ni nada, ¿verdad? Ya solo muestras. Bueno, entonces, son temas interesantes que uno tiene que ir viendo, pero vea, Bonhoeffer no era católico. Este hombre no era católico. Es alemán, como todos los alemanes. Pero es teólogo. Es teólogo, pero lo es. Ah, Sí, hay teólogos protestantes. Sí. Entonces viene aquí y dice que no puede sufrir. Precisamente por esto Cristo toma sobre sí el sufrimiento del mundo entero y al hacerlo triunfa en él. Carga con toda la lejanía de Dios. Es decir, si ya Jesús ya sufrió por todo lo que a mí me pasa, yo ya no tengo que sufrir. Pero como no es mágica la cuestión, entonces hay que darse cuenta. Jesús ¿Y qué es lo que dice San Pablo al respecto? Le falta el sufrimiento, le falta la cruz de Cristo, le falta mi sufrimiento. ¿No es así la frase de San Pablo? ¿Cómo dices? Si le falta Jesús a la cruz. No, sí, que lo que falta a la cruz de Cristo es mi sufrimiento personal. Yo voy a añadir, pero tú sabes que eso, por otro lado, otros teólogos dicen, pues a Jesús no le pudo faltar nada, pues porque es Dios. Sí. Entonces, su rescate, pues, su redención fue absoluta. No puede faltarle nada. Lo que sí puedo hacer yo es ponerlo, presentarlo, tenerlo, ponerlo en su presencia. Porque esas son frases que tenemos que pensarlas muy bien, porque Jesús como hombre pues sufrió y como Dios lo hizo todo perfecto, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esas dos realidades que no podemos mutilar ninguna de las dos. Aunque ayer hablaba un teólogo que decía, pues que nosotros somos gnósticos, ahorita la Iglesia Católica es gnóstica, dice, porque todo nuestro conocimiento es Jesús Dios,
realmente la humanidad la hemos mutilado totalmente. Bueno, digo yo, pues, no sé a qué comunidad pertenece él, pero realmente hace mucho tiempo, pues que se toma muy en serio la humanidad de Jesús, hombre, ¿verdad? Y es que en ese sentido, Jesús, hombre, su sufrimiento es redentor, en ese sentido, porque la alianza es de Dios con el ser humano. Entonces Jesús humanamente nos está representando como humanidad, asumiendo todo el sufrimiento y el dolor, reciclándolo y presentándolo al Padre. Pero el tema es humanidad de Jesús. Porque si Jesús verdaderamente no sufre y verdaderamente no muere, pues tampoco resucita. Porque si todo fue apariencia, entonces no es una realidad, no hay redención. Cuando Pablo dice, si Jesús no ha resucitado, vana es nuestra fe, está hablando básicamente de la humanidad de Jesús, porque la resurrección significa que humanamente, o sea, ya estaba muerto, y Dios le eleva, le saca, no lo bajó de la cruz, sino lo saca, lo libera de la muerte. Ese es el triunfo. Venció la muerte. Pero si no se murió, entonces ¿cómo? Entonces no hay ningún vencer nada, ¿verdad? Tuvo que sufrir y tuvo que morirse, y para que luego esté el tema de la resurrección. Entonces eso hay que repensarlo con el manual, hay que verlo. Dice que precisamente por eso Cristo toma sobre sí el sufrimiento del mundo entero, y al hacerlo triunfa de él, ¿verdad? Carga con la lejanía de Dios, o sea, como Jesús dice, pero tampoco, ¿verdad? Porque ahí hay una cosa que también hay que un poquito reflexionarla. Por ejemplo, Jesús, claro, desde un evangelio dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, entonces aquí hace referencia a la lejanía de Dios. Pero luego en otro evangelio Jesús dice, en tus manos entrego mi espíritu. Entonces no está lejos, si le está entregando su espíritu en sus manos, pues está cerca. Entonces es para que ustedes vean que no nos podemos quedar solo con un versículo y sacarlo de contexto, sino que tenemos que verlo todo en sí. Jesús quiere vencer el sufrimiento del mundo, y para ello necesitaba saborearlo por completo. Bueno, acuérdense que este Bonhoeffer, pues es un protestante, teólogo, sí, es luterano. ¿Ya viste ahí? No, pero ya me acuerdo. Es luterano. De Alemania. Ok. Entonces fueron los primeros teólogos, los luteranos. Exacto. Pero entonces no es esto, que quiera saborear, que necesite saborear el sufrimiento. Es algo más cercano, es decir, yo puedo a Jesús hablarle de mi sufrimiento porque él entiende perfectamente, humanamente, lo que me está pasando, porque él pasó eso. No es que necesitó saborearlo, sino que asumió la humanidad tal como es. Por eso el tema de la encarnación es un tema bellísimo en la teología católica, obviamente, ¿verdad? Porque en la teología católica es el amor de Dios que se encarna en la persona de Jesús para hacer una alianza humana con Dios. El Dios trascendente logra hacer al fin una alianza con el ser humano, pero para eso tuvo que él hacerse humano, porque no hubo ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, todos los que hicieron las alianzas, ni uno pudo, ni Israel, que fue el pueblo elegido, ni nadie pudo, hasta que Jesús asume por amor, que es el tema que vimos anteriormente, y que tiene que ir pues con esto, ¿verdad? Y darnos cuenta, ¿por qué estamos leyendo a este personaje si es protestante? Porque estas ideas ya entraron en la Iglesia Católica. Estas ideas ya entraron, y de alguna manera muchas personas las tienen como que forma parte de su fe. Ok, entonces, luego tenemos, el sufrimiento concede al hombre la oportunidad de pensar de un modo nuevo y diverso, pues en él se capta lo esencial de la vida. Aprende a dejar de lado las realidades que no son significativas y se centra en lo que realmente es importante. El sufrimiento tiene el poder
de transformar la vida del hombre. Eso sí es cierto. El sufrimiento por sí mismo, no, Gildita. Pero yo siento que sí. El sufrimiento por sí mismo tiene el poder de transformar el sufrimiento por sí mismo. El No, sufrimiento la sí, forma en que Eso. yo lo acepto, pues. lo asumo. Lo asumo, Exacto. sí. Entonces, por eso dice, el sufrimiento concede al hombre la oportunidad de pensar en un nuevo modo, verso, ¿verdad? Pues en él se capta lo esencial de la vida. Sí, cuando nosotros nos enfermamos, pasamos un sufrimiento grande al enfermarnos, luego nos damos cuenta, no, pues lo importante que es tener esa salud, ¿verdad? Poder hacer esto, poder hacer lo otro. Entonces voy dándome cuenta de esa realidad. ¿Qué hora es? Ya nos toca. Ya nos pasamos 9 minutos, pero como pues habíamos pasado un poquito más. Entonces, luego dice que hay que aprender, ya entró Rosario. Ay, Señor. Bueno, entonces solo nos queda este poquito ya para terminar esta del sufrimiento. A mí me gustaría que lo leyeran un poco, Claro que sí. que lo leyeran un poco, Sí. que lo pudiéramos comentar. Entonces, las dejo por aquí porque ya entró la de la otra clase que no sabe todo lo que nos pasó antes. Mira, Ok, en la clase que nos ok. dejaste grabada, dijiste algo así, una frase que decía, cuando la vida es un... Ah, sí, Vargas Vila. Vargas Vila. Vargas Vila. Es que en el momentito no me acordaba cómo se llamaba él. Decía, cuando la vida es un martirio, El suicidio es un es deber. un deber. Era un libro prohibido en aquella época. ¿Cómo? No sé si vieron el mensaje de una chica que tiene todos los brazos rajados.